Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 4, turno mañana. A continuación vamos a presentar el tema Inhibición de lipasa pancreática por flavonoides, importancia del doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 y la estructura plana del anillo C. Antecedentes. Los flavonoides, el grupo más amplio de polifenoles, en años recientes se ha estudiado su interacción con proteínas, como las enzimas digestivas, para evaluar su posible uso en el control de la obesidad y diabetes. La flexibilidad conformacional del flavonoide depende de la estructura de los anillos B y C. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de los flavonoides sobre la actividad de la lipasa pancreática y cómo influye esta en características estructurales de la misma? En cuanto a los materiales y métodos, tenemos que en los materiales se empleó la lipasa pancreática porcina tipo 2, la P-nitrofenil-laureato, la tris, el tritón X100, el ácido clorhídrico, el acetato de sodio, el reactivo de Bradford, la alúmina sérica bovina BSA, el ácido 1-anilino 8-naftalenosulfónico ANS. Y como ligando se emplearon los flavonoides como luteolina, quercetina, catequina, esperetina y rutina. Primeramente la lipasa se disolvió en una disolución amortiguadora tris 20 milimolar. Luego la concentración de la proteína se determinó por el método Bradford, que se basa en la variación de absorbancia producida por el cambio de color del Kumasi Brilliant Blue, que es 250, empleando una disolución de albúmina de suero bovina como disolución estándar, midiendo la absorbancia a 595 nanómetros en un espectrofotómetro UV-Vis. El sustrato PNPL posteriormente se disolvió en acetato de sodio para poder tener concentraciones finales dentro del rango de 11,7 y 124,2 micromolares. Los flavonoides se disolvieron en metanol y por problemas de solubilidad la quercetina se disolvió en etanol a las mismas concentraciones. Este ensayo se llevó a cabo en la disolución amortiguadora tris 200 milimolares y la reacción se midió en 400 nanómetros en un espectrofotómetro UV visible. Además se determinó el porcentaje de inhibición para cada uno de los ligandos a partir de medición realizada al término de la cinética, así como el valor de IC50 a partir de un gráfico de porcentaje de inhibición frente a concentración de sustrato. También a partir de los valores cinéticos se calcularon los valores de velocidad máxima y constante de Michaelis-Menten. Se evaluó la posible unión de los flavonoides en sitios hidrofóbicos de la lipasa pancreática, midiendo la intensidad de la fluorescencia IF, por un lado, de la lipasa pancreática con ácido 8-anilino 1-naftalenosulfónico o ANS. ¿Por qué el ANS? Pues la lipasa pancreática es una molécula no fluorescente, por lo que añadimos un fluoróforo externo fluorescente se ve incrementada en ambiente hidrofóbico, por lo que no es útil en este ensayo. Se midió la intensidad de la fluorescencia IF en un fluorómetro en el rango de 400 a 700 nanómetros. Por otro lado, se tituló a diferentes concentraciones de flavonoides, hasta 300 micromolar, midiendo la intensidad de la fluorescencia en el máximo de emisión de 519 nanómetros. Es decir, primero se evaluó el índice de fluorescencia del complejo enzima ANS en ausencia del ligando y luego en presencia del ligando, que son los flavonoides. Y este cambio en la intensidad de la fluorescencia se utilizó en la siguiente fórmula para despejar KD. Corresponde a la constante de disociación del complejo enzima ANS en presencia del ligando. Para el docking molecular se utilizó la base de datos PubChem para obtener las estructuras tridimensionales del cristal de la lipasa pancreática de código 1ETH-PDB y de los flavonoides luteolina, quercetina, catequina, esperetina, rutina, y se minimizaron por medio del software PyMol versión 13. Mediante el software SCF Chimera versión 4 con Autodoc Vina se analizaron los posibles sitios de unión de los ligandos en la proteína, donde las estructuras de los ligandos se consideraron como flexible y la estructura de la proteína como fija para obtener valores de energía de unión, cambios de entalpía y energía libre de Gibbs y poder determinar el mejor modelado para la posible unión entre la proteína y el ligando.